Bienvenidos a El Blog, yo soy Héctor. Y yo soy Lugo. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes una vez más. Este es el segundo episodio de El Blog. La semana pasada estuvimos platicando un poco sobre la creación. Si no han checado el episodio, chéquenlo. Vimos puntos importantes acerca de por qué creer, qué de importante tiene creer en la creación y en qué nos quedamos. Nos quedamos en que la creación sí fue literal. Sí fue un lapso de una semana, días de 24 horas. Y que pues es fundamental en nuestras creencias adventistas, porque si no creyéramos en la creación literalmente con los días de 24 horas, estaríamos negando muchos de nuestros fundamentos en la iglesia. Y uno de los fundamentos que estaríamos negando es el sábado. Así es. Porque Dios hizo 6 días y luego reposó el sábado. Entonces, ese es el tema de nuestro episodio de hoy. Y para comenzar, quisiera hacerles saber a nuestros compañeros que Lugo ni yo nacimos en la iglesia. En el hospital. Los chicos de nuestro staff, tengo entendido que la mayoría son nacidos en iglesia. Hay que saludarlos. Hagan ruido si son nacidos en iglesia. Sí. ¡Hurra! Gracias Dios. Bien, entonces somos los únicos pecadores. Sí. Entonces, Lugo, recuerdo que en una plática como que tienes una historia curiosa, un tanto interesante sobre el sábado y cómo lo descubrieron. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco? ¿Qué tal? Mi nombre es Lugo. Esta es mi historia. Nada, fuimos parte de mi familia, mis papás, un hermano y mi abuelita materna. De que le distorsionas la voz y la cara así. De que me volteé así. No. Dale. Fuimos bautistas durante aproximadamente 4 o 5 años. Mi papá comenzó leyendo la Biblia desde antes de ser de alguna religión. Mi papá la leía y se dio cuenta que en ese momento para él la iglesia más acercada a lo que decía la Biblia era la bautista. Guardábamos el domingo, después empezó a ir mi mamá, empecé a ir yo y pues ahí estuvimos, ¿no? Mi papá aún así seguía estudiando la Biblia, no precisamente lo que se estudiaba en la bautista, sino iba más a profundidad, ¿no? Teníamos tíos por parte de mi papá que son adventistas desde más tiempo, entonces mi papá les pedía material para también leerlo y llegó un momento en el que él se estaba dando cuenta que estábamos adorando en el día incorrecto. Me acuerdo bastante porque mi papá estudiaba la escuela dominical en la Bautista, porque en vez de escuela sabática era escuela dominical. Bien ahí. Pero era todo un año, el libro era todo un año, ¿no? Entonces venían 52... porque es todo un año. Es todo un año, 52 semanas. Entonces mi papá se dio cuenta que en la 30 y tantos hablaba acerca del día de reposo. Entonces se puso a estudiar más a fondo y llegó al punto en el que dijo, ¿saben qué? Estamos adorando en el día incorrecto. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo tenía 11 años. ¿Y qué dijiste así de que...? Pues yo dije de que, pues va. Yo dije de que, pues, está bien. Entonces empezó a leer más, empezó a dar cuenta que estábamos adorando en el día incorrecto. Mi mamá toma la iniciativa mi mamá y mi hermana empezaron a ir a la adventista. Mi papá siguiendo la bautista única y exclusivamente para llegar a esa lección, porque era maestro de escuela dominical. Entonces, para llegar a esa lección y prácticamente decirle a los hermanos, estamos mal. Esto estuvo rebelde. Daba rebeldón. Chico rebelde, papá. No lo hagan. Si me estás viendo esto, vamos. Si tienen la verdad, sean rebeldes. Si no, pues no. No lo hagan, amigos. ¿Y luego? Y pues nada. Yo hubo un tiempo en el que estaba yendo al adventista los sábados. Y la bautista los domingos. No tenía descanso. Era adorar a mi Señor. Descansabas doblemente, amigo. De descansar de la escuela y eso. O sea, era como que descanso en el Señor doble. Así de que... Continúa. Y pues mi papá llega como que a la lección esa, habla con los hermanos y pues ya, adventistas. Y todos le dijeron, no, pues tienen razón. No, le dijeron de que, hermano, pues... O sea, hubo unos hermanos en la que sí decían que, a ver,
cuéntame más. Pero recuerdo que una vez sí fue el pastor de la iglesia y le habló con mi papá de que, hermano, pues no me los descarrile. Cálmala. Cámara, te estás llevando a la Floyd. y pues nada, ya después empezamos a ir al Adventista y aún así escucho decir a mi papá que si llegara a encontrar alguna otra iglesia que lleve las cosas más pegadas, si se pudiera, pues hay que seguir la verdad. No una religión, no a un pastor, no nada, como que la Biblia, ¿no? Un aplauso para el papá de Lugo. Y es interesante porque, o sea, la mayoría de las iglesias cristianas adoran en domingo, ¿no? Sí. Y no es como que, o sea, no es como que sean mensos o les falte información. Simplemente ellos tienen sus textos, tienen sus razones y sobre eso se basan. Entonces, ahorita vamos a tratar de como que platicar un poco sobre cosas que hemos escuchado, porque yo he platicado con chicos de que dicen, no, de que es por esto, porque Jesús resucitó, porque esto. Entonces vamos a desmenuzar un poco, no a profundidad, algunos de los argumentos y ver qué dice la Biblia. Sí, es que tienen varios argumentos que dicen de que, pues es que se cambió porque Jesús vino y abolió, o porque, no sé. Sí. Tenemos que saber, amigos. No, es que hay varios que incluso no podemos llegar, no hemos escuchado. Es cierto. Pero sí, pues vamos a la Biblia. Como que los más famosos son, o los que me han tocado escuchar son de que cuando Jesús vino, de que quitó la ley y por lo tanto el sábado se fue allí. Se fue con ellos porque está en la ley. Ajá. Entonces hay un texto muy conocido entre todos los adventistas que es Mateo 5, creo que es 16. ¿Lo tienes ahí? ¿Dónde? ¿Perdón? Estaba en Génesis. Mateo 5, 16. No, 17 y 18. Es como que el versículo rápido, como que. Mateo 5, 17. ¿Qué dice? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, para nosotros que tenemos ese como que contexto adventista, es bastante claro que Jesús dice, hasta que pase el cielo y la tierra, la ley va a seguir. Sí. Pero la gente dice, no, es que aquí Jesús está hablando antes de ser crucificado, ya después crucificado es otra cosa. Como que se rompió con los crucifijos. Ajá. Entonces, no vamos a entrar muy a fondo en la vigencia de la ley, eso es en el próximo episodio. De hecho. Pero vamos a platicar un poco cómo después de que Jesús muere y asciende al cielo, los apóstoles o la iglesia seguía guardando el sábado. Sí. Algunos ejemplos, pues los ejemplos de la iglesia están en Hechos. Por ejemplo, Hechos 17, vamos a ver. Tú ve a Hechos 18:4. Okay. Yo voy a Hechos 17:2. Dice Hechos 17:2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días sábados o 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Okay. Entonces, dice que Pablo iba los sábados a la iglesia y platicaba con las personas. Sí. Entonces, no es como que vámonos otro día, etcétera, sino sábados. De hecho, ahí también no solamente queda ahí de que Jesús se fue, los apóstoles, sino también incluso Salmos menciona que en el cielo, dice que de mes en mes y de día en reposo. Es Isaías, amigo. Pero Isaías 66. Sí. Isaías 66. Dice que en el cielo de mes en mes y de sábado en sábado estaremos a adorarle solamente. ¿Qué dice 18:4? 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahorita que veo, aquí dice día de reposo y luego normalmente en las Biblias viene un asterisco. Y luego abajo dice, aquí equivale sábado. Una vez en la escuela dominical, en la iglesia bautista, le preguntaba a mi maestra. Yo estaba chavo, ¿no? Estaba chaval. Tenía 9, 10 años. Y recuerdo que le pregunté, hermana, ¿por qué si aquí dice que equivale a sábado, que nosotros venimos el domingo? ¿Qué dijo?
Y la hermana se queda así de que... es que era otro calendario diferente. Me acuerdo bastante. Y me acabo que... Y tú dijiste, Como que rico. Gracias, hermana, por esa duda. Y pues me quedé ahí. Bien. Pues gracias a tu papá que encontró la verdad. Y un último texto. Hay más, pero uno... porque mucha gente puede decir esto. Estás hablando de puras sinagogas. Y pues obviamente los judíos seguían guardando el sábado y Pablo iba porque quería hablar con los judíos. Pero en Hechos 16:13 dice, un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces dice aquí que había un lugar fuera de la sinagoga o fuera de la iglesia donde se acostumbraba a reunirse los sábados a orar. Entonces tienes ahí más evidencia de que después de la ascensión de Jesús, la iglesia seguía guardando el sábado. Sí. Entonces, no es de que Jesús la abolió. Inclusive el texto ese de Mateo 5:17 es de que súper claro. Hasta que pasen los cielos y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará. O sea, no está hablando de que me voy y aquí se queda todo. Ajá. Incluso es, después de que todo esto pase, va a seguir. Ajá. Incluso, no es del tema, pero va relacionado con lo de los alimentos inmundos y todo eso. De que dicen, no, pues Jesús, vino y quitó todo eso. Pero en Hechos 10, Pedro tiene una visión y ve animales inmundos y le dice, levántate y come. Y Pedro dice, nunca he comido eso. Entonces, para no ahondar mucho en el texto, creo que vamos a tener un episodio de alimentación o de estilo de vida. El hecho de que Pedro diga, nunca he comido eso, quiere decir que él en ningún momento consideró que Jesús era ¿sabes qué? Hasta aquí la ley y ya. Él seguía guardando ese tipo de cosas. Entonces, es eso, de que Jesús abolió la ley y por lo tanto el sábado ya no tiene vigencia. Vimos que no es cierto, o bueno, algunas evidencias que muestran que la Biblia enseña o que la iglesia primitiva seguía guardando el sábado. Sí. El punto también de los que suele decirse mucho es de que, pues es que al final de cuentas es un día. O sea, no precisamente me está pidiendo el sábado, sino que pues puede ser el domingo. Hablando de la gente que adora el domingo. Pero he escuchado incluso gente que dice cualquier día yo puedo estar adorando a mi Dios. Yeah. Pero pues no es cierto. Porque incluso en Génesis, en la creación, de hecho. El episodio anterior. El episodio anterior. Dice en el capítulo 2... Da un recuento acerca de la creación, porque dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, no es un día cualquiera. Es como, por ejemplo, estaba acordando del árbol que le dijo en el Edén, le dijo a Adán que sabes que de este árbol no comerán. Es lo que él nos pide. ¿Por qué? Porque no es, ¿sabes qué? Tú me dijiste que pero, o sea, no dice ni siquiera qué especificaciones tenía, que no era una manzana ni nada de eso, pero tú me dijiste que estaba allí puesto, ¿no? Pero el árbol, como tú me pediste mejor voy a hacer este otro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es un árbol. Ya. Pero no es así. No. ¿Por qué? Porque él le pidió exactamente un árbol. Que sabes que de este árbol no comerás. Es una semejanza muy cercana a lo del día de reposo. ¿Por qué? Porque él no está pidiendo un día en específico, que es el séptimo, que desde la creación hasta que después de que pase todo esto, de la tierra, los cielos, seguirá siendo ese mismo día. Y, o sea, es para cualquier cristiano, si lo pones de esa forma, es ilógico que estaba en ese ejemplo que mencionas de la creación y el árbol. Tienes a Dios, a Adán y a Eva. Y Dios le dice, ¿sabes qué? De este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no vas a comer porque yo digo. No, preso. Sí, es básicamente eso. Porque el día que él comiera no morirás. Y tú dices de que es ilógico pensar de que dice Adán, de que no sabes qué, es que ese sí lo quiero. Es que ahí se ponen buenos los clásicos y la carne asada y pasan las buenas películas en el 5 y todo. Entonces ese no lo quiero guardar, quiero hacer sagrado el plátano.
o el manzano o lo que sea. Sí, el mango. Dios le diría de que, dude, no, es este porque yo digo. Entonces, como tú dijiste, el árbol en la Biblia no se menciona en especificación, no se dice que tenía hojas azules o Que era más alto, que era más Ajá. pequeño, más frondoso, ¿no? de la misma forma el sábado, como dijiste, en el sábado llueve, en el sábado sale el sol, en el sábado se transmite la televisión, en el sábado Ajá. lo que lo hace especial es que Dios... Lo eligió Exacto, y lo reposó. exacto. Y Dios ratifica esto que está en Génesis en la ley, en Éxodo 28 al 11, que dice, santifícalo porque en 6 días hice yo todo esto y lo reposé y lo santifiqué Sí. porque Hablando de reposar, de hecho, también muchas cosas que se dicen también es porque lo reposó y luego después resucitó en domingo. Ya. O sea, de que en la crucifixión, Ujú. o sea, cuando lo crucifican es viernes, reposa el sábado, Ujú. pero resucita el domingo. Entonces también eso, muchas ocasiones lo toman de que como resucitó el domingo, es Ya, por eso como que- otra como día de evidencia. victoria o algo Ujú. así. Porque- Sí, de que sí es el sábado, pero se transfirió la santidad al domingo porque Sí. Jesús resucitó. Pero en la Biblia no hay evidencia que señale ese traspaso, porque en todas las cosas importantes, ya sea la ley, ya sea, no sé, cualquier ordenanza que Dios quiera dar a su pueblo, creo que hay un texto en Ageo. Sí, déjame buscarlo. Si no lo tengo subrayado, estamos nada más perdiendo tiempo. Amós o Ageo. Es Amós. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ajá. Entonces, si Dios fuera a hacer algo tan importante como cambiar la solemnidad del sábado al domingo, tiene que avisarlo por medio de un profeta. Y sorpresa, sorpresa, no hay nada. ninguno. Ni en el Antiguo, me ni en llegó el el Nuevo, ni en la historia de la iglesia. De hecho, la única evidencia que tenemos de esa como que autorización es por la Iglesia Católica. Ah, sí, sí. Que en ese periodo de supremacía papal del 538 a 1798, ellos hicieron y deshicieron lo que... Inclusive hay escritos de papas o obispos. Sí, de que hecho, creo que en lo del catecismo y todo eso, Ujú. o sea, dice algo acerca del día de reposo. Ujú. Y también viene que los papas tienen la supremacía Mm, de poder cambiar cualquier otra cosa, incluso las mismas leyes. sí. No recuerdo bien cómo, o sea, es que es una clase de libro o algo así, pero sí lo he escuchado también. Sí, yo recuerdo, no recuerdo bien la cita, pero es de un obispo que básicamente dice: la iglesia tiene la suficiente autoridad para transferir la solemnidad del sábado al domingo. Sí. Todas las iglesias que guarden el domingo están rindiendo honor a la Santa Madre Iglesia Católica. Que así como que wow. Entonces, no hay evidencia de que se transfiriera eso. O sea, no existe nada Ujú. en la Biblia, Ajá. que es lo que básicamente Importa. seguimos o nos importa realmente, Ujú. en el que diga, ya no guarda sábado, Ujú. ya es domingo. Sí, Solamente son como que meras conclusiones que llegan a sacar por conveniencia. sí, ¿no? por conveniencia. Y pues sí, otro que he escuchado más de los evangélicos, es que el sábado es para los judíos, o eso es para los judíos que están bajo el antiguo pacto, nosotros estamos bajo el pacto de la gracia Ujú. y ya no es necesario guardarlo. Sí. Eso lo vamos a ver más a fondo, lo de los dos pactos o el pacto. El pacto. Pero básicamente pues ya platicamos que la iglesia guardaba el sábado y vamos a Éxodo 31. Éxodo, no sé dónde está Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. ¿No? Yo no sé dónde está el 31. Éxodo 31 del 12 al 17. No lo vamos a leer todo. Éxodo 31 del 12 al 17 Sí. se habla de la celebración del sábado y se va a hacer una señal para que vean que ustedes son mi pueblo, etc. Entonces la gente dice de que, ya ves, eso es para los judíos. Y es de que, hijo,
No. ¿Por qué? Porque en Jeremías, creo que es 29, donde se habla del nuevo pacto, igual lo hace con Israel. Entonces, ¿a qué voy? Lo vamos a ver más a fondo el próximo episodio. El sábado fue dado a Israel y el nuevo pacto fue dado a Israel. Sí. Entonces, si me dices que el sábado no vale porque fue dado a los judíos, entonces el nuevo pacto no vale. Porque también fue... Entonces, ¿qué haces ahí, amigo? Entonces tienes que aceptar que el nuevo pacto sigue vigente y el sábado sigue vigente. Entonces, para no entrar mucho en detalle, el sábado, a la luz de la Biblia, se muestra su vigencia, tanto por la ley, que lo vamos a ver en el episodio siguiente. Perdón por Si quieres lo grabamos repetirlo. de una vez. Es que quiero que lo vean, por favor, véanos. Y nada, avanzando. Entonces, ¿qué importancia tiene guardar el sábado? ¿De qué sirve? Pues sí, ¿de qué sirve? Sí, porque es un recordatorio de que Él nos creó, es un recordatorio de la redención y es un recordatorio de nuestro amor, del amor que Él nos tiene a nosotros. Bien, bien bajada. Sí, separar tiempo o un día en específico, el séptimo, como ya lo vimos, no es 1 de 7, es el séptimo. Separar el séptimo día para Dios, para hacer su voluntad, etc. Es un reflejo de nuestro amor hacia Él. por Él. Sí. Entonces, si tú quieres complacer a Dios, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí. Entonces, es un recordatorio de que Él nos creó, la semana de la creación, es un recordatorio que Él nos redimió. Sí. Jesús murió el viernes. Reposó el sábado, resucitó el domingo. Nuestro amor por Él es un alivio físico y espiritual. Sí. 6 días trabajarás y harás todo a tu hora, más el séptimo día de descanso o de reposo. Sí, hablando del amor, de la obediencia, de que si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque si tú agarras a cualquier cristiano protestante o cualquier que sea Jesús, si tú le dices de que está mal matar, te va a decir sí. Si le dices está mal codiciar, te va a decir sí. Si tú le preguntas está mal cometer adulterio, te va a decir que sí. Está mal idolatrar a Dios, sí. Pero si tú le dices está mal no guardar el sábado, te va a decir no, pues el domingo. Entonces, guardan toda la ley menos el sábado. Menos el sábado. Entonces, claro que no, porque hashtag sábado. Al 10 por 1. Si no guardas uno, haz de cuenta que estás matando. Es cierto, Santiago lo dice. Entonces, de redención es importante recalcar ese punto. Jesús, inclusive las personas que lo enterraron se apresuraban a bajarlo de la cruz y a porque era un día de preparación. Ajá, porque ya iba a ser sábado. Exacto. Entonces, si Jesús, teniendo el poder para levantarse el día siguiente, teniendo el poder para levantar a alguien de 4 días de muerto, él pudo haberse levantado el sábado, pero no. Lo reposó. Lo reposó. Y una cosa importante, o como adventistas, como que el punto focal del sábado, un punto muy importante, es que a la luz del santuario y de los últimos días, el sábado se vuelve una señal de pacto con Dios. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cuando nosotros decimos de que ay, hoy no quiero ir a la iglesia, o ay, es que estoy muy cansado, o voy a llegar tarde a la iglesia, olvidamos que el sábado va a ser el sello de Dios o la señal que identifique a su pueblo en los últimos días. Exacto. Entonces el sábado cobra ese peso o cobra esa importancia de no nada más ser un día en que guardamos, sino una señal que nos identifica como un pueblo de Dios. Sí, porque muchas veces todos como dentistas le quitamos peso, ¿no? Es como que, pues se acabó, tengo que pues descansar. Pues, lo utilizamos para dormir. O, no, pues es que tengo otras cosas que hacer y le quitamos la importancia al sábado y nos ponemos a hacer otras cosas propias que realmente nos olvidamos del verdadero valor que tiene y de lo que tenemos que hacer ese día. Sí, o sea, es y se volverá una prueba de obediencia de que sí o no, ajá. ¿Estás o no estás? No estás. Sí, entonces, porque en los últimos días va a ser el sello de los
de los salvados, porque no es como que, pues a medias o porque o cualquier otro día. Entonces, si no estás guardando el sábado o no le estás dando el valor en tu vida, cámara. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Entonces, para ir cerrando, en el cielo se guardará el sábado. Isaías 66 es Isaías 65 y 66 nos hablan como que de ese contexto celestial. Isaías 66, 23 dice, y de mes en mes, y de sábado en sábado, o de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, fue, es y será. Y será. Así es. Entonces, si ustedes quieren estudiar un poco más, de nuevo, les invitamos a que vayan a la Biblia, que busquen en su concordancia o en internet la palabra sábado, donde aparece en la Biblia, o día de reposo, y estudien los textos por sí mismos. Que con oración y con un corazón humilde busquen la verdad. Así como el papá de Lugo encontró la verdad, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad y la verdad nos hará libres. Sí. Entonces, antes de ir con el pastor y de que vi un video que dicen esto, ve tú a la Biblia. Sí, solamente es cuestión de pedir el apoyo del Espíritu Santo. Y es eso, porque yo vi de cerca cómo mi papá lo pedía. Fue que de estar ya en una iglesia que se adoraba el domingo, pudimos encontrar la luz en la Biblia, no en los pastores, no en cualquier otra cosa, sino solamente en la Biblia. Y pues fue así como pudimos conocer el sábado. Amén. Síganos en nuestras redes sociales, coméntenos y pues nada, nos esperamos el siguiente episodio. Próximo episodio, la ley. Los 10 mandamientos. Yo soy Héctor. Yo soy Lugo. Nos vemos.